Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ya saludó a su hermano que está a su lado a la distancia, ¿no? Dios le bendiga grandemente a todos los que están aquí y a todos los que están a su lado también en la transmisión, a través de YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga grandemente. Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a la palabra del Señor en nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. El tema de hoy que vamos a tratar se trata de edificando casa para mi Dios. Hemos venido tratando este tema importante para todos nosotros los cristianos. Es un tema que basa pues en la edificación del templo y como podemos ver allí, estamos en ese proyecto. Amén. Estamos en el proyecto, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Edificando casa para mi Dios. ¿Sí? Ese es el proyecto. Y pues como hijos de Dios nosotros estamos interesados en ello porque de esa manera también Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos aquí a la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Vamos a Primera de Crónicas 21-24. Primer libro de Crónicas 21-24. En el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Primer libro de Crónicas 21, ¿qué? 21-24. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente le compraré por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ni daré holocausto que nada me cueste, dijo David. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Dice aquí, ¿cuántos? 600 siclos de oro. Y edificó allí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar, que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, con tu sabiduría, con tus conocimientos, con tus buenos consejos, Señor Padre Celestial, dándonos hoy tu palabra en el nombre de Jesucristo. Declaramos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, están sometidos a ti bajo tu completo señorío en el nombre de Cristo Jesús. La unción del Espíritu Santo, Señor, es la que pudre yugos, se rompen cadenas, ataduras de maldad e iniquidad, Señor. Todo lo que quiera estorbar en nuestro caminar contigo, hoy en el nombre de Jesucristo se quebranta. Diga conmigo, se quebranta toda fortaleza de maldad en el nombre de Jesucristo. Todo lo que quiera desviar mi mente, mi corazón de lo que es la verdadera fidelidad a Cristo, se destruye. Y creemos, Señor, que tu presencia nos acompaña en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Edificando casa para nuestro Dios es el tema de hoy, en el nombre de Jesucristo. Durante mucho tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿sí? Durante mucho tiempo. Ellos estuvieron en el desierto y el Señor les estableció una manera de cómo reunirse en un lugar, ¿sí? Y esa manera de reunirse era a través de una carpa. Diga conmigo, de una carpa, de una tienda, ¿sí? Era llamada.
Era una carpa hecha en cortinas, ¿sí? Sus columnas eran de madera. Y allí todo el pueblo judío se reunía a alabar y adorar al Señor, ¿sí? Porque era una carpa provisional, era un templo, una manera de adorar al Señor de una forma provisional, ¿sí? Durante mucho tiempo ellos estuvieron así hasta que ya llegó David como rey, ¿sí? Ya llega David y él empieza pues en todo su interés a querer construir el arca, a querer construir el templo, perdón, el templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió. El Señor no le permitió construir el templo, sino únicamente a través de su hijo. ¿Y cómo se llamaba el hijo de David? Salomón, ¿sí? O sea que hasta el tiempo de Salomón fue que ya el pueblo judío, el pueblo de Israel, pudo establecer un templo donde pudieran adorar al Señor nuestro Dios. Solo hasta el tiempo de Salomón, el pueblo convino finalmente, tomó una decisión de tomar a Canaán como propia y fue lo que verdaderamente estableció el templo. Y vamos a mirar aquí en Primera de Crónicas 21, 24, dice la palabra de Dios aquí, Primera de Crónicas 21, 24, y dice aquí: entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente le compraré por justo precio. Aquí ya vemos la intención de David, el interés por hacer un templo para el Señor. Porque no tomará para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. ¿En dónde le respondió el Señor a David esta bendición? En el lugar del holocausto, en el lugar donde él había ofrecido sacrificios a Dios. Impresionante todo esto. Aquí estamos viendo la actitud de David por la casa de Dios. Una actitud dispuesta por honrar las cosas de Dios, los asuntos del Señor. Y fue un rey que hubiera podido más bien quedarse con todas las riquezas, con todos los recursos de todo el pueblo judío y no haberse interesado por las cosas de Dios, por hacer que el pueblo se reuniera y alabara al Señor juntos. Pero también esto interesaba a David y le interesa a todo gobierno, déjeme decirle, le interesa a toda autoridad que verdaderamente, por ejemplo, como en este tiempo las iglesias estén abiertas. ¿Sí? Es de mucho interés para todas las autoridades que las iglesias estén abiertas en estos momentos, ya que las congregaciones verdaderamente pueden aportar mucho en la paz, en la restauración y en la estabilidad espiritual de las personas, de las familias. ¿Cuántos dicen amén? Más en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Entonces era de mucho interés en la vida de David, diga conmigo, era de mucho interés en la vida de David, de que él se interesara por las cosas del Señor, por el templo del Señor, porque esto iba a traer mucha bendición a toda la población, ¿sí? Esto iba a traer estabilidad espiritual a toda una nación, que no solamente es lo físico, es lo material, sino también primeramente lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente lo espiritual, buscar a Dios es lo más importante. Amén. Buscar la presencia del Señor es lo más importante. Por ejemplo, aquí estamos viendo a David interesado totalmente por hacer que hubiera un altar donde se pudiera ofrecer sacrificios al Señor. Que hubiera verdaderamente un lugar donde pudieran exaltar, glorificar poderosamente a nuestro Dios. ¿Sí?
Y él ya estaba allí dando ese ejemplo a todo este pueblo judío. Ya estaba dando David ese ejemplo de buscar a Dios, de tener interés por las cosas del Señor, por los asuntos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tienen interés por las cosas de nuestro Dios? Denle ese fuerte aplauso al Señor. La gloria y la honra sea para Él. Así que durante mucho tiempo el pueblo judío estuvo con el tabernáculo de reunión, que era una edificación provisional levantada con cortinas muy significativas. ¿Sí? Todo tendría un significado, y ese significado era en base a Cristo Jesús, a su Hijo amado. Todo esto, ¿sí? Los colores de esas cortinas, el material del tabernáculo con que fue hecho, todo esto tenía que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya Dios de antemano estaba ya anunciando que iba a venir un Salvador, que iba a venir verdaderamente un libertador, a liberar a su pueblo de toda esclavitud, no solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Después de que Israel se hubo establecido en tierra de la promesa y de andar errantes en el desierto por 4 décadas, el pueblo al final tomó posesión de una tierra propia en tiempos de David, y ya pues establecer lo que es el propósito de Dios de buscarle a través de un templo. ¿Sí? ¿Por qué hasta este tiempo? ¿Por qué hasta este tiempo Dios permitió que surgiera la idea de un templo, de reunirse en un lugar ya hecho de una forma material? ¿Por qué hasta este tiempo? Porque no pudo haber sido antes, porque estaban en un momento, en una situación de conquista, de guerras. Y el pueblo judío no tenía un lugar fijo, un lugar permanente para establecer un templo como tal. ¿Sí? En esa época no tenían un lugar fijo, estaban en el tiempo de las conquistas, de las guerras. Y por esa razón Dios no permitió a David de que él construyera ese templo, porque ya sus manos estaban manchadas de sangre. Por eso Dios no le permitió a David construir ese templo, aunque su intención era esa, era de hacer un lugar donde todo el pueblo judío pudiera reunirse y adorar al Señor unánimes. Su intención era buena, su actitud era buena, pero el Señor no le permitió, porque él ya había sido una persona que había participado de las guerras, ¿sí? Y Dios quería establecer algo de paz, de tranquilidad, y por esa causa Dios permite que a través de Salomón, su hijo, el hijo de David, sea establecido el templo, sea construido el templo. Por eso se le llama hasta el día de hoy el templo de Salomón. ¿Sí? Hasta el día de hoy se llama el templo de Salomón. Aunque hoy en día, si usted va a Israel, ya lo que queda son las ruinas del templo de Salomón. ¿Sí? Allá están las ruinas, ¿sí? A causa de esas guerras que hubieron. Fue un templo hermoso. Según la palabra de Dios, fue un templo verdaderamente hermosísimo. Resplandecía la gloria de Dios en ese templo. Era impresionante la gloria de Dios, ¿sí? A través de ese templo. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. En el nombre de Jesucristo, vamos allá, Segunda de Crónicas 1, 3 al 7, dice la palabra del Señor. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto,
que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios en Kiriat-Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de reunión, el cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre allí 1000 holocaustos. ¿Cuánto ofreció Salomón? 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Impresionante aquí lo que está diciendo la palabra. Dice que cuando Salomón ofreció holocaustos al Señor, dice la palabra de Dios que de repente se apareció el Señor y le habló en ese momento para confirmarle que ya podía construir el templo, que a través de él iba a construirse ese templo para él, para su gloria y para su honra, ¿sí? Y se establece un tiempo de paz para Israel, un tiempo de reconciliación, de perdón, de buscar la presencia de nuestro Dios. Ya las guerras hasta allí ya se quedan atrás, ¿sí? Y empiezan ya a buscar a Dios, un tiempo de consagración, un tiempo donde el pueblo ya dispone su vida a buscar de Dios, porque Dios es el único que los puede verdaderamente traer esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice acá en Primera de Crónicas 22. Vamos a mirar unos aspectos importantes de ser partícipes de la obra de Dios, de bendecir la obra de Dios, porque el bendecir la obra de Dios traerá bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? El bendecir la obra de Dios trae bendición para tu casa, para tu hogar y tu familia. ¿Cuántos lo creen? Primero el libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 21, nos dice esto. Capítulo 22, primer libro de Crónicas 22, versículo 11, dice la palabra del Señor. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él te ha dicho. Ahora pues, hijo mío, le dice el Señor. ¿A quién? A Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifique casa a Jehová tu Dios, que como él ha dicho de ti. ¿Sí? Le dice Dios a Salomón a través de su padre David, confirmándole que ya puede construir el templo para el Señor. Amén. Y dice la palabra: y seas prosperado, porque el ser partícipe de la obra de Dios trae prosperidad para tu vida, trae bendición para tus hijos. El enemigo ha tratado y está tratando, está logrando en muchos opacar toda esta bendición en muchas personas, hacer que mucha gente no se interese por los asuntos de nuestro Padre Celestial, hacer que muchos se desinteresen de poder invertir en la obra de Dios. ¿Y cómo el enemigo está logrando esto? Logrando traer desinterés en las personas hacia las cosas del Señor.
a través de personas malintencionadas, ¿sí? Que en el nombre del Señor le han robado a mucha gente, diciéndole, si usted da una casa, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a prosperar. Y resulta de que esa persona coge la casa, coge todo lo que ha pedido a las personas y desaparece. Y la gente ha quedado con la desesperanza de ya no querer buscar de Dios, porque una persona que se dijo ser pastor los robó. ¿Sí? Y hay muchas personas que hoy en día ya tienen ese desinterés hacia los asuntos de nuestro Padre Celestial, no solamente por esto, sino porque también se han dejado contaminar de toda esta situación. Porque también se han dejado desanimar por malos ejemplos, testimonios de otras personas que han traído ese desánimo a muchos. Y que hoy en día ya más de una persona no quiere tener esa disposición de bendecir la obra de Dios, porque creen de que no, el pastor se va a robar la plata. ¿Sí? Y están con esa zozobra y están con ese pensamiento de que no, pero si yo doy, entonces, ¿cómo se va a invertir? ¿En qué se va a invertir? Están pensando en esa situación. ¿Sí? Y aquellos malos pensamientos, aquellas ideas que el enemigo ha logrado meter en los corazones de mucha gente, están impidiendo que verdaderamente las personas sean partícipes de la obra de Dios, recibiendo su bendición. Porque déjeme decirle que el ser partícipe en la obra de Dios, en los planes del Señor, va a traer bendición para tu vida, pero el enemigo no quiere que tú recibas esa bendición que viene de parte de Dios. El enemigo está tratando de que usted no sea parte de este proyecto de bendecir la obra de Dios, no solamente con palabras, sino con todo su ser, con todo su corazón. Y él es el más interesado de que usted no sea parte de todo esto, porque él está tratando de detener de alguna forma de que la gente busque de Dios en las iglesias, en las congregaciones, de que la gente busque del Señor a través de toda actividad que se hace a nivel de las iglesias o de las congregaciones. El enemigo está buscando la forma de que la gente se desentienda de las cosas del Señor, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Y está buscando la manera de que la gente no crea en todo esto del dar. No crea en todo esto de la generosidad, de bendecir la obra de Dios. A través de las redes sociales uno puede ver gente que dicen, vea, ahí están, en esas transmisiones, ahí los predicadores buscando cómo robarse la plata de la gente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor en base a sus propósitos? Cuando Dios estableció la idea del templo, Dios la establece para que todo su pueblo se reúna, ¿a qué? Adorarlo, como un solo pueblo, adorarlo, a bendecirle. Pero también Dios busca que cada corazón, que cada persona también pueda ver en el Señor esa respuesta de restauración, de liberación, de conversión, de un arrepentimiento que solo Dios puede traer en el corazón de cada persona. Y esos son los templos, esos son las congregaciones, lugares donde podemos buscar la presencia de Dios, tener ese encuentro personal con el Señor. Una manera en la cual nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra vida, a arrepentirnos
a dejar nuestros malos caminos y a enfocarnos solamente en el Señor para bendición nuestra y para bendición de nuestras generaciones. Porque cuando usted le deja ese legado a sus hijos, a su familia, de que usted fue una persona que se proyectó con Dios, que se enfocó en el Señor, cuando usted le deja este legado a sus hijos, no le está dejando cualquier legado, no le está dejando cualquier cosa, no le está dejando cualquier ejemplo. Le está dejando un mejor legado, un excelente legado a sus hijos. El buscar de Dios. Porque esa es la salida, ese es el camino para cualquier situación que el mundo enfrenta. Para cualquier situación que el mundo enfrente, la salida es el Señor. El camino es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que la idea de los templos, de los lugares de reunión, esto no viene de la idea de una persona, esto no surge de una persona que quiso establecer un templo para de pronto quedarse con el dinero. No, esto viene de parte de Dios. Esto viene del corazón de nuestro Dios porque quiere bendecirte. Y porque quiere que también, en primer lugar, lo adoremos con todo nuestro ser. Que en primera instancia esté Él en nuestro corazón. Amén. Cuando usted dice, me voy para la iglesia a adorar al Señor, hoy es domingo, me voy a la iglesia, no me importa que sea de mañana, voy para la iglesia. Usted le está dando sus primeras horas de vida, se la está dando ¿a quién? ¿A quién se la está dedicando? Al Señor. Y el Señor se agrada por esa actitud de su corazón. Porque usted hubiera podido decir, no, me voy para Tardes Caleñas. ¿Sí o no? Me voy para Tardes Caleñas, que allá el ambiente es como mejor. Pero no, usted decidió más bien venir a la iglesia, estar aquí reunidos, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están alegres por eso? Gloria al Señor. Denle ese fuerte aplauso a Él. Gloria al Señor. ¿Sí? O sea, nuestro Dios es un Dios que tiene toda una cantidad de buenos consejos, de buenos principios, de buenos valores, de buenos propósitos para nosotros. Pero el diablo está empecinado, ¿sí? El diablo está enfocado en buscar la manera de cómo desvirtuar todo lo de Dios. De hacer que las personas no comprendan y no entiendan que las cosas de Dios son valiosas. Tan valiosas que el mismo Jesucristo dijo que el reino de los cielos es comparado a una ¿qué? A una piedra preciosa, ¿sí? A una perla que un hombre se encontró, ¿sí? El reino de los cielos es comparado a una piedra preciosa, a una perla que un hombre se encontró. Y cuando dijo el Señor Jesucristo estas palabras, es para que nosotros verdaderamente reflexionemos profundamente y le veamos todo el valor que las cosas de Dios tienen. ¿Cuántos dicen amén? Todo el valor. Porque las cosas de Dios tienen mucho valor. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer aspecto importante es bendecir la obra de nuestro Dios. El segundo aspecto importante es estar animado a hacerlo. Versículo 19, vamos a mirar ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios.
y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Dios. Dice aquí: poned pues ahora vuestros corazones, vuestros ánimos en buscar ¿a quién? A Jehová vuestro Dios. Habla de ánimo. Y ese ánimo tiene que ver con la actitud. Diga conmigo, con mi actitud de corazón. David le está diciendo al hijo y le está diciendo a todos los que estaban reunidos allí con él, porque era una reunión en ese momento que él había hecho, ¿sí? Él estaba ya en su lecho de muerte, David, y le está diciendo a su hijo, le está diciendo: tú vas a edificar casa para el Señor, porque Dios me lo dijo. Y les está animando a todos los que están allí a no dejarse desanimar por cualquier cosa. Les está hablando de ánimo. Y les está hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque cuando hay un buen proyecto, cuando hay algo bueno, siempre el diablo va a tratar de estorbar. Pero diga conmigo: está vencido en el nombre de Jesucristo. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, el diablo va a tratar de estorbarlo. Así como cuando Cristo estuvo ayunando para comenzar su ministerio y el diablo allí se le apareció y lo tentó para estorbar ese comienzo de su ministerio. El diablo va a tratar de estorbar, pero está vencido en el nombre de Jesús. Y todo depende de la actitud de nuestro corazón también. Por esa razón David les está diciendo: colocad ánimo en esto. Ánimo, no se dejen llevar de los obstáculos, de los inconvenientes, de todo aquello que surja en medio de todo esto, de toda esta bendición de parte de Dios. El establecer casa para el Señor es una bendición para toda la comunidad donde estamos ubicados en Rosso. Es una bendición para toda la comunidad. Estamos con todo el interés de establecer la obra aquí en Rosso, ya con su sede propia, ¿sí? Con un lugar propio. No porque nosotros querramos llevarnos la gloria, no, sino que lo que queremos es que la obra de Dios se establezca para bendición de todas las generaciones de aquí en adelante en esta población, en el nombre de Jesús. Porque ese lugar va a ser de restauración para muchos jóvenes. Ese lugar va a ser de bendición para muchas familias, ¿sí? Que de hecho ya está siendo bendición para muchos, ¿sí? Y aún a través de estos medios, la obra de Dios está siendo bendición para muchos que están allí conectados, ¿sí? Porque hemos escuchado testimonio de personas que nos han dicho: esa palabra me llegó, ese mensaje me llegó, tocó mi corazón, Dios ministró mi vida, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Personas que han escuchado la palabra de Dios y que se han vuelto atrás de todo mal camino y han empezado a buscar del Señor en las congregaciones. Por ejemplo, a través de esta pandemia, mucha gente empezó a llegar a las iglesias, ¿sí? Así como muchos de pronto se desentendieron, se desanimaron en este proceso, en esta prueba de resistencia, porque esta pandemia yo la llamo prueba de resistencia, ¿sí? O sea, aquí va a estar firme el que aguante, el que tenga buena resistencia, ¿sí o no? Va a estar de pie. Ese va a estar de pie. Pero el que no, pues se va quedando atrás, tristemente, ¿sí? Esto es de aguante, esto es de resistencia, ¿sí? Por eso David le está diciendo a ellos: ánimo,
ánimo, porque esto que ustedes van a hacer no es cualquier cosa. Van a haber obstáculos, van a haber inconvenientes. De hecho, él los tuvo, él los vivió. Cuando fue a traer el arca del pacto, uno de los utensilios del tabernáculo, cuando él fue a traerlo, tuvo una cantidad de obstáculos para traerlo donde debía estar este utensilio. Tuvo una cantidad de obstáculos, de inconvenientes. Porque el diablo es el que no quiere. Y la carne también. La carne es la que no quiere verdaderamente sujetarse a los designios de Dios, dice la palabra. Así que el otro aspecto importante es estar animados. Diga conmigo, estar animados a cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios. Las congregaciones son de bendición para muchas familias, para muchas generaciones. Pero el diablo está tratando de manchar las congregaciones, para que la gente se aparte de Dios por completo. Es verdad que hay mucha gente que ha dado mal testimonio, que entre nosotros como cristianos hemos dado mal ejemplo. Eso es verdad. Pero también es cierto de que Dios no ha parado su obra, de que Dios está obrando poderosamente aún sobre aquella persona que se ha apartado, aún sobre aquella persona que se ha alejado. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, ¿sí? Por eso no podemos enfocarnos en el mal ejemplo, en el mal testimonio, en aquella persona que de pronto se ha apartado de Dios, se ha alejado del Señor, que en algún momento de su vida tuvo un desliz, una falta. No podemos enfocarnos en eso, porque Dios lo puede levantar. Dios lo puede levantar. Dios puede restaurar a esa persona. Por eso no podemos enfocarnos en esa situación. Como muchos que no tienen este conocimiento, que dicen, no, pero miren los cristianos, ¿para qué esas iglesias si dan mal ejemplo, mal testimonio? Pero porque ignoran lo que Dios está haciendo. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, aún de aquellos que de pronto de alguna u otra manera han dejado mal el nombre del Señor. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso. Dios se encargará de traer arrepentimiento a aquella persona que tal vez lo que hizo fue con la palabra de Dios robarle a mucha gente. Dios se encargará de eso. Dios se encarga de eso. Pero no por eso podemos hacer a un lado o voltearle la espalda a las cosas, a los asuntos de nuestro Padre Celestial. Y decir que no tiene, que verdaderamente no tiene valor o no tiene sentido estar dentro de los planes de Dios, dentro de la obra de Dios. Porque hay mucha gente que lo piensa así, que piensa de que no, ¿para qué eso? ¿Para qué esas iglesias? ¿Para qué esas congregaciones? Pero porque no conoce la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, mi pueblo pereció, dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. O como dice un dicho popular del mundo, dice, la ignorancia es atrevida. Muchas veces la ignorancia se atreve a muchas cosas, a proferir en contra de Dios, a proferir en contra de las cosas del Señor sin saber bien las cosas, ¿sí? A eso se atreve la ignorancia. Cuando usted no tiene ese conocimiento profundo, uno se atreve a muchas cosas. Pero bueno, el Señor está haciendo grandes cosas allí. ¿Cuántos dicen amén? Y ya el último punto es la confianza en Dios. La confianza que el Señor estaba depositando en Salomón, ¿sí? La confianza que Dios estaba depositando en aquellos que iban a empezar la obra, ¿sí? Esa confianza
de levantar la obra de Dios, de no dejarse llevar del desánimo, de la incredulidad de mucha gente, sino verdaderamente de creerle al Señor. ¿Cuántos le creen a Dios? En su corazón debe haber confianza, diga conmigo confianza. Así como aquellos que fueron parte de la obra de Dios, que trajeron todas sus ofrendas delante del rey Salomón, trajeron todas sus ofrendas para construir el templo del Señor. Y aún en el tiempo de Moisés, cuando se levantó el tabernáculo y que Moisés también pidió ofrendas para la obra del tabernáculo, la gente trajo todas sus ofrendas para esa obra. Y dice la palabra de Dios que tanto fue la ofrenda de aquel tiempo cuando Moisés pidió ofrenda para la obra del tabernáculo, que él tuvo que parar, ¿sí? A la gente, porque él dijo, no, ya es mucho, paren ahí. Es mucha la ofrenda que habían traído, que él tuvo que parar en el tiempo de Moisés. ¿Sí? Había sido tanta la ofrenda en la participación de la obra del templo, de la obra del tabernáculo, perdón, de que Moisés tuvo que pararlo ahí. ¿Sí? Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Pero tenemos que tener verdaderamente ese interés por las cosas de nuestro Dios. Ese ánimo, esa pasión por las cosas del Señor. ¿Cuántos sienten esa pasión? ¿Cuántos sienten ese ánimo aquí en el nombre de Jesús? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. Extienda sus manos al Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos adorarte, queremos adorarte. Queremos bendecirte, Señor, que en nuestro corazón, Señor, siempre haya esa pasión, ese interés, Señor, por tus asuntos, Padre Celestial. Que nada, Señor, opaque nuestro interés, Señor, hacia tus cosas. Que siempre, Señor, haya esa disposición en nuestras vidas, Señor, para buscarte con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Que siempre haya esa disposición para servirte en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Pasa acá adelante. Amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino y nunca
Gracias, Señor, por la libertad que tú nos diste, Señor, para estar, Señor, en tus asuntos, para estar en tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido libres, Señor, del engaño, del pecado, Señor. De aquello, Señor, que nos mantenía distantes, Señor, de tu presencia. De aquello que estábamos alejados, Señor, sin ninguna esperanza. Y tú nos diste, Señor, un propósito, Señor. Y aquí está el propósito, Señor. Aquí está el propósito, Padre. Adórale, adórale en el nombre de Jesús. Él es tu principal motivación para adorarle. Él es tu principal motivación para darle gracias. Señor, que nunca se vaya, Señor, ese interés, esa pasión por ti, Señor. Siempre en nuestro corazón haya ese deseo, ese anhelo ferviente en nuestro corazón, Señor, por darlo todo por ti, Señor. Adórale, adórale al Señor. La niña de tus ojos, Porque me amaste a mí, me viste a mí. cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me viste a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos, adora al Señor allí en el nombre de Jesús. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti. Dilo con todo el corazón, Señor. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabras, sino de verdad. Mi primer amor Eres tú, Jesús, mi alma. mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Señor. Mi alma anhela agradarte. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero ser todo, yo quiero ser todo lo que esperas de mí. Mamá, Y no amarte de palabras, sino de verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí. No amarte de palabras y no amarte de palabras, solo con todo tu ser, sino en verdad. Sino en verdad, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque tú eres, Señor, el que colocas en nuestro corazón, Señor, ese deseo ferviente, Señor, para adorarte siempre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Bendigo, Señor, cada persona, Señor, que está siendo parte, Señor, de este sueño, de este proyecto, Señor Padre Celestial, edificando casa para mi Dios. Gracias, Señor, bendigo cada vida, Señor,
que ha aportado allí, Señor, con su ofrenda, Dios mío, Señor, para la construcción del templo, Señor, de este lugar, Dios mío, Señor, sagrado para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, declaro puertas abiertas a aquellos que no tienen la manera, no han tenido los recursos, Señor, para hacer sus ofrendas. Señor, los bendigo en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Creemos que tú eres nuestro pastor y si tú eres nuestro pastor, nada que, nada nos faltará. Señor, dale ese fuerte aplauso al Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Nos vemos mañana. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. Dios les bendiga a través de Alza internet. tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente,